tenemos la placa del techo, la placa basal y el surco limitante. Y vemos cómo está la placa basal está en esta zona y la placa larguera de este lado. Si se dan cuenta, está más lateral y esta está más medial. Entonces, obviamente con respecto al cuarto ventrículo, que es lo que estamos diciendo que va a ser aquí la diferencia. Y ya para la parte final, ya vemos que obviamente está el plexo coroideo, que pues tiene característicos que esté en esta zona, y está las raíces sensitivas del nervio vago, de otros nervios, y también podemos ver aquí ya las pirámides. Pero si se dan cuenta, o sea, de este lado está como así, ¿no? Porque pues viene del romboencéfalo. Y aquí ya está más expandido, pero hacia los laterales, no tanto anteroposterior como en la médula espinal. Por eso es que va a cambiar esta localización, a diferencia, bueno, de la médula espinal. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Claro. Ok, entonces esto es como una explicación de por qué va a cambiar en cuanto a la médula espinal la localización en la médula oblongada. Bueno, la médula oblongada, como sabemos, que bueno, digo, ahí como dato, perdón, creo que tampoco me interesa a lo mejor que se sepan de memoria la médula espinal, ¿no? Porque ya como que no nos toca mucho. Y digamos que neuropsiquiátricamente, pues hasta ahorita no se ha visto nada implicado en la médula espinal. Entonces, con esto que mencionó ahorita Cris, que es esto que mencionó ahorita, la división de médula espinal es suficiente, probablemente me les pregunte, pero sí médula oblongada sí es como lo importante, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero sí es importante que vean la diferencia, ¿no? Porque ahí es donde ya pasa, o sea, donde ya se acaba, digamos, la parte cognitiva o las funciones que pues, nos podrían interesar. Lo demás, pues ya nada más van a ser, ¿qué? De médula espinal. Ya nada más va a ser dermatólogo. Dermatólogo y ¿no? Dale. Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo como esta explicación de la diferencia, vamos a hablar de la configuración externa de la médula oblongada. Bueno, la médula oblongada, como sabemos, va a conectar al puente por encima con la médula espinal por abajo, y bueno, la unión de la médula oblongada con la médula espinal está en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal. Bueno, entonces aquí vemos la linda del cerebelo, el mesencéfalo, y aquí está el cuarto ventrículo, que bueno, es una estructura anatómica muy importante para que veamos como la diferencia. Y aquí empieza como tal la médula oblongada, ya vemos aquí los tubérculos, y bueno, vamos a irlo dividiendo por partes para que no nos confundamos. Pero en conclusión, está aquí. Ahora, en esta imagen pues se ve un poquito más claro, ¿no? La presencia del cuarto ventrículo y ya como tal la médula oblongada. Sí, gracias. Bueno, entonces, la médula oblongada es cónica y su extremo más ancho está en la porción superior. El conducto central ependimario de la médula espinal se continúa hacia arriba en la mitad inferior del bulbo y en la mitad superior. Como vimos, se expande como en la cavidad del cuarto ventrículo, por eso nos importaba la primera parte como de la embriología, y en la superficie anterior de la médula oblongada está la fisura media anterior, que se continúa en dirección inferior con la fisura media anterior. Bueno, esto es mucho texto. ¿Qué es lo que significa? A cada lado de la fisura mediana vamos a ver los surcos. En este caso pues sería el surco lateral anterior y el surco más posterior. Y bueno, entonces si aquí... Bueno, ahí creo que lo veo un poquito mejor, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver que está el surco mediano anterior. Este es muy importante porque nos va a hacer la división de las pirámides. Entonces, está el surco mediano y tenemos los surcos laterales. Y entre estos están estas que son las pirámides. Muy bien, ya las conocimos. Ahora, las olivas van a estar más posteriores, o digamos más laterales, de hecho, a las pirámides. ¿Qué van a ser estas? Van a ser estas que están de este lado. Y bueno, como vemos en la parte donde entre la oliva y la pirámide ya empezamos a ver las raicillas de los nervios, ¿no? Está el nervio hipogloso, el nervio accesorio, y bueno, ya más posterior, pues el glosofaringio y el vago. Pero el surco mediano y el surco lateral anterior son muy importantes para ver la configuración externa, sobre todo desde esta vista. A ver aquí. Sí, ya. Ahora viéndolo de una superficie más posterior o dorsal, pues vamos a tener el surco
posterior o dorsal, que es el surco mediano, ¿no? Y el posterolateral o dorsolateral. Y bueno, aquí entonces vamos a tener el surco posteromediano y vemos que a los lados ya tenemos estructuras muy importantes para el estudio de la médula oblongada, como son el tubérculo grácil, el tubérculo cuneiforme, y bueno, en la parte más dorsal está el surco posterolateral, y ya esta pequeña parte vendría siendo la médula oblongada. Entre estos surcos vemos que están los tubérculos. También tenemos el tubérculo cinereum o tubérculo ceniciento, que este es importante sobre todo para el quinto nervio. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí grábense que en la visión más dorsal está el surco postero-intermedio y el posterolateral. Y bueno, en la otra visión pues van a ser más dorsolaterales y el surco como tal mediano anterior. Bueno, ahí en esa, nada más como para reforzar, miren, estamos viendo la vista, pues ahí ya podríamos decir las dos, ¿no? Dorsal o posterior, pero vean el troclear. ¿Ya lo vieron? Ahí en el folículo inferior, digo, sé que ya me sencilla la división ahí en el puente, pero pues, como reforzar el cuarto, ¿no? Ya habíamos quedado. Que era el único que salía. Que era el único que tenía una salida como Posterior, ¿no? Bueno, bien. Bueno, y ya por último, pues estaría como tal el cuarto ventrículo, ¿no? Que lo vamos a dividir principalmente entre el piso, el techo y los límites laterales. Y bueno, nosotros realmente de esto lo que nos importa más es, bueno, ya empezar a ver como tal el cuerpo restiforme en esta visión. Otra vez obviamente podemos ver los tubérculos y en la parte como más macroscópica, bueno, ya vemos como esta vista donde se ve pues el cuarto ventrículo con su forma pues tan característica, debajo de este plexo coroideo. Aquí, bueno, está el puente, debajo la médula y, bueno, en la parte más posterior pues está el cerebelo. Bueno, entonces, para ver las estructuras principales tenemos que dividir la médula oblongada en varias secciones para su estudio, ya que no en todas las partes de la médula oblongada vamos a tener las mismas estructuras. Prácticamente sí, pero va a haber como algunas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ver la decusación de las pirámides, la decusación a nivel del menisco medial y bueno, las olivas principalmente, son como las tres que más nos van a importar. Y vamos a ver que, por ejemplo, en la primera, en donde se decusan las pirámides, va a estar la cavidad del conducto ependimario o conducto central, y ahí vamos a ver el núcleo grácil, el cuneiforme, el espinal y el accesorio. Ahorita se los voy a enseñar con el corte para que sea más claro. La deposición de los tractos corticoespinales y piramidales, pues de la vía motora, que es como lo más importante a nivel de esta decusación, y los tractos sensitivos, que el espinal del quinto nervio craneal, que les dije del ceniciento como tal, el tracto espinocerebeloso posterior, el espinotalámico lateral y el espinocerebeloso anterior. Ahora, a nivel del menisco medial, pues el conducto epidimerio también se sigue viendo, también los núcleos que ya les comenté, pero aquí ya se empieza a ver el núcleo del hipogloso. Y bueno, los tractos motores pues van a ser principalmente pues, a nivel de las pirámides, y la decusación de los lemniscos nos va la vamos a poder ver aquí los tractos sensitivos de la decusación de los lemniscos mediales, del tracto grácil y bueno, otros nervios. Ahora, a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores, pues la cavidad que vamos a ver va a ser principalmente el cuarto ventrículo, al igual que por debajo del puente. Vamos a verlo en la imagen. Bueno, entonces, aquí tenemos el cuarto ventrículo con la forma tan característica que tiene, y aquí empezamos a ver, bueno, esta estructura que les marqué en verde es el fascículo longitudinal medial, y pues principalmente va a estar encargado de coordinar los movimientos oculares. El cuerpo restiforme, que pues tiene este nombre por su forma de cuerda, supuestamente, bueno, yo la verdad no le digo forma de cuerda, pero pues así lo describieron. Aquí empezamos a ver los núcleos de algunos nervios, como son el núcleo del hipogloso, aquí está el del vago y el núcleo vestibular inferior. Ahora aquí en rosa
Paul Rose les puse el heminisco medial, se los marqué aquí, porque pues, obviamente pues, esto no venía dibujado, ¿verdad? Y ya empezamos a ver, como estamos a nivel de la oliva inferior, pues lo que nos importa de aquí, que son las olivas, claramente, ¿no? Entonces está la oliva accesoria dorsal, la oliva principal y la oliva accesoria medial. Miren, aquí por alguna razón de la luz no se alcanza a ver tanto, pero aquí está como tal la médula oblongada y les estoy marcando aquí a nivel de que estamos viendo. Generalmente para su estudio empiezan de abajo para arriba, pero a mí se me hace más complicado porque pues no vamos viendo cómo van bajando los tractos, ¿no? Entonces yo decidí empezar a nivel de las olivas para que lo pudiéramos ver de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces las olivas lo que van a hacer es que van a llevar información sensitiva al tálamo. Eso es lo que llevan. Y reciben información de la corteza cerebral, de los ganglios basales, del núcleo rojo y sustancia gris, periacuoductal, el cerebelo y la médula espinal. Esta información la va a integrar y a través del pedúnculo cerebeloso inferior va a llegar al cerebelo. Ok, entonces aquí podemos verlo como un poquito más esquematizado. Está el complejo olivar, sobre todo el inferior, que es de los más importantes. Y bueno, vamos a ver que llegan aferencias de la corteza cerebral, de los ganglios basales, lo que les acabo de comentar, y como tal, el cerebelo y la médula espinal son como más que nada sus eferencias. Aquí les puse como cuáles son los fascículos que llevan cada aferencia. Por ejemplo, si estamos hablando de la corteza cerebral, pues va a través del fascículo corticoespinal a las dos olivas principales. Si hablamos de los ganglios basales, va a llegar a través del fascículo tegmental central. Si hablamos del mesencéfalo y la sustancia gris periacuoductal, pues lo va a llevar a través igual del fascículo tegmental. Si hablamos de los núcleos de la columna dorsal, van a llegar a la oliva accesoria contralateral. Y si hablamos de las del cerebelo, bueno, estos van a llegar a los núcleos dentado e interpuesto y se proyectan a través de la oliva inferior principal y accesoria, a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Ok, entonces ya vimos a nivel de las olivas que es esta parte, y ahora vamos a hablar a nivel de la degustación sensorial heminiscal. Esta parte está muy enredada y es como muy importante que prestemos como toda nuestra atención porque está muy complicado, porque aquí va a hablar de la cuestión motora ipsilateral y contralateral y cómo las lesiones a nivel de esta región nos van a dar manifestaciones clínicas dependiendo de esto que les acabo de decir. Entonces aquí podemos ver, siempre pues en esta imagen vamos a ver como tal los núcleos y sus fascículos, porque en este corte ya se alcanzan a ver como tal los dos. Por ejemplo, tenemos aquí el núcleo grácil y su fascículo grácil, ¿no? Está el núcleo cuneiforme y su fascículo cuneiforme. Aquí vemos el núcleo cuneiforme accesorio, que como tal, aunque tiene el nombre de cuneiforme, bueno, realmente forma parte de otra estructura, que es de la espinocerebelosa dorsal, pero bueno, pues lo mencionaba ahí también en este corte. Está también el fascículo del núcleo espinal trigeminal y bueno, su respectivo núcleo, el heminisco medial, que aquí ya lo podemos ver más pequeñito porque vamos bajando, ya está más chiquito. Empezamos a ver también las pirámides, que aquí es como lo más importante. Aquí, como ven, todavía no se ve como tan clara la decusación. Y está el fascículo, para ver el fascículo longitudinal. Bueno, entonces aquí vemos que está el fascículo longitudinal y bueno, vemos cómo aquí vemos las fibras descendentes de el haz y los núcleos del tallo cerebral. Estas fibras vestibulares proceden de los núcleos vestibulares medial e inferior. Y también tienen otros grupos celulares, como son las células intersticiales de Cajal, pero bueno, eso creo que no nos vamos a meter tanto. Ahora, aquí también es muy importante ver las fibras arqueadas. Como ven, hay una fibra que es como más dorsal y otra fibra que es como un poquito más ventral. La dorsal... ahí se ve como un poquito más. Entonces, podemos ver cómo se conectan hacia el respectivo núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Estas fibras arqueadas, pues, principalmente, como vemos, lo que van a hacer es como conectar o hacer este trayecto. Y también podemos ver aquí el núcleo del solitario y el núcleo del ambiguo.
solitario y del ambiguo. Y aquí ya empieza a verse la decusación sensorial lemniscal y en cuanto al núcleo arcado, bueno, la principal aferencia proviene de la corteza cerebral contralateral a través del cuerpo restiforme, que también es como todo un show, vamos a hablar más adelante de él, y bueno, va a llegar a través del cuerpo restiforme por dos vías, las fibras arqueatas, que son las que ya les mencioné que están aquí en la parte más superior, y también la estría medular. Y bueno, en la cuestión de los núcleos solitarios y el ambiguo, bueno, vamos a ver que sobre todo el ambiguo es de predominio motor. Pueden aprenderse así como ambiguo, motor. Y bueno, solitario, sensitivo. Es como una pista, pero bueno. Ahora, las lesiones en esta zona provocan la pérdida de la sinestesia y del tracto discriminativo contralateral al lado de la lesión. Y la decusación sensorial proporciona parte de la base anatómica de la representación sensorial de esa mitad del cuerpo. Ahora, la otra parte la va a suministrar a través del cruzamiento del sistema espinotalámico en la médula espinal. Entonces, aparte de estas fibras, también obviamente tenemos que tomar en cuenta las fibras que vienen de los tractos espinotalámicos, y por eso a algunos niveles no vamos a tener como tal la pérdida como total, sino va a haber como esta parte de lo que les comentaba de si es como tal contralateral o va a ser ipsilateral. Aquí podemos ver como una imagen un poquito más. ¿Okay? De lo que les comentaba de los núcleos arqueados y cómo van a ser sus vías, ¿no? Entonces están los núcleos arqueados y bueno, vamos a ver que va a haber como dos vías. La vía que va de la estría medular, que pues como ven, esta sí se va a cruzar, y las fibras arqueadas externas que son más ventrales y que no se van a cruzar. Entonces, obviamente, si la lesión fuera, digamos que a este nivel, pues ya se estarían cortando las fibras tanto de un lado como del otro, pero no todas, porque tenemos dos tractos. No sé si esa parte queda como clara, pero al final del día el hecho de que tengamos dos tractos preserva algunas de las cuestiones de las funcionales que tenemos a nivel de esta parte, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que el nivel de la decusación motora piramidal es como la más como complicada. Incluso mencionaba como en esta cuestión histórica que desde Hipócrates ya se empezaba a hablar como de la ley de la conducción cruzada, pero fue hasta 1710 que ya se describió como tal el cruzamiento real de las pirámides. En 1810 la exposición ya la llevaba Gall y Spurzmann, y en 1835 ya fue como tal innegable la decusación motora piramidal. Antes de esto pues todavía había algunos científicos que negaban que existiera como tal esta decusación. Bueno, ¿esto por qué es importante? Bueno, tenemos que en las pirámides vamos a tener fibras corticales descendentes que podemos dividir en dos tractos: el tracto córtico-espinal y el córtico-vulvar. El córtico-vulvar, bueno, pues nada más se va a proyectar hacia los núcleos de los nervios craneales, y no tiene como tanta ciencia, pero el córtico-espinal se va a ir organizando de manera somatotrópica. Entonces, las fibras de las extremidades más inferiores van a ser más laterales que las de las extremidades más superiores. Y vamos viendo que conforme va como bajando el nivel, van a ir habiendo como más fibras. De hecho, aquí describían esta parte de que cerca del borde caudal de la médula oblongada, alrededor del 75 al 90% de las fibras se van a decusar hacia el lado opuesto. Pero aún así decía que esto no tenía que ver como con la cuestión de la predominancia. O sea, que no importa si somos zurdos o diestros, esta parte no se va a ver como tal, como afectada. Y aquí les puse como un esquema para ver un poquito más claro esto, ¿no? Entonces, tenemos el brazo, tronco y las extremidades, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión, va a ser la manifestación. Si es una lesión como más rostral, pues lo que vamos a ver es que van a estar afectados principalmente pues las extremidades superiores.
Y cuando las lesiones son pues un poquito más caudales, ya va a ser como tal una cuestión tanto de, por ejemplo, brazo izquierdo, pierna derecha o al revés, porque ya vimos que aquí ya se decusaron como tal estos tractos. Ahora como tal el corte histológico, pues ya podemos ver que se siguen viendo los núcleos y los fascículos tanto grácil como cuneiforme, y estos son los famosos núcleos de la columna dorsal, ¿no? Tanto el grácil como el cuneiforme. Ahora, aquí principalmente vamos a ver que los receptores van a ser mecanorreceptores. Ahorita les puse una tablita para que les quede un poquito más claro. Pero en el núcleo cuneiforme las fibras aferentes van a ser desde C1 hasta T7, y ya por debajo de las fibras van a ser de el núcleo grácil, y van a tener aferencias propioceptivas de la extremidad inferior. Va a tener como tal también el fascículo del núcleo espinal trigeminal, que es este, y son fibras que son muy largas, y se encargan de la sensibilidad esteroceptiva, sobre todo del rostro. Ahora, si hablamos del fascículo espinocerebeloso, va a tener funciones sobre todo de la propiocepción, pero inconsciente. Aquí ya es más clara la decusación como tal de las pirámides. Miren, aquí se las marqué en amarillito. Es esta. Es esta. Aquí ya como tal están decusadas las pirámides. Y bueno, como les decía, ¿no? Aquí los tractos descendentes van a ser córtico-espinales y córtico-vulvares, pero aquí ya se cruzaron, a diferencia del corte anterior que todavía no se habían cruzado. Aquí podemos ya ver el fascículo longitudinal medial, que les decía en el otro corte que se encarga de los movimientos oculares, y por eso las lesiones a este nivel pudieran generarnos oftalmoplegia. Y aquí también podemos ver el fascículo espinotalámico, que va a transportar sobre todo dolor, temperatura y el prurito. Okay. Entonces, vamos a tener que los núcleos de la columna dorsal, que es lo que les decía que estaba formado por el núcleo grácil y cuneiforme, van a tener una región central y una zona reticular para su estudio. Entonces, la primera, que es la región central, va a tener una localización más media y caudal con respecto a la reticular, que va a ser más rostral y más profunda. Los tipos de neurona de la región central van a ser neuronas principalmente de relevo, y en la reticular van a ser interneuronas. Los aferentes van a ser fibras ascendentes primarias largas en la central, y en la zona reticular pues vamos a tener sobre todo postsinápticas y del fascículo dorsolateral. Las eferencias van a ser del núcleo posterolateral y ventral del tálamo, y difusamente del tálamo. Y los receptores primarios en la región central van a ser sobre todo mecanorreceptores cutáneos, y del otro lado tenemos extremidades distales y proximales. También tenemos otros receptores. Se dice que el campo receptivo de la región central es como más pequeño a comparación de la zona reticular, que es un campo como receptivo más grande. Y aquí les puse una media. Falta como imagen. Sí. Más. Falta otro. No, más. Bueno, entonces esto más que nada se va a explicar si lo vemos desde esta imagen que les puse por acá. Entonces, si vemos esta parte, están los receptores de tacto, presión y vibración de los miembros inferiores y de la región inferior del tronco, y va a subir por la parte más posterior de la médula espinal hacia el bulbo raquídeo. Aquí, si se dan cuenta, va a tener, esta es la primera neurona, ¿no? Entonces aquí va a tener como tal un relevo hacia la neurona de segundo orden, va a seguir subiendo, va a pasar el... Pero mira, ahí es importante, no lo vamos a ver el lunes, pero vean, aquí lo que tienen que tomar en consideración es que hay decusaciones que se van a dar en el puente, y hay decusaciones que se van a dar en la médula, ¿ok?
ahorita lo que nos había estado hablando, pues, estaban siendo decusaciones que motoras. Y vean esta que está diciendo, señala. Ahí la decusación sensitiva se da en el puente. Más arriba. Ajá, ahí está. Aquí está. Y aquí ya va a ser la segunda interna. En el bulbo, pues. ¿Vale? Ahí se ve se alcanza a ver la línea azul en la médula, en el corte de hasta abajo. Luego en el segundo sigue ahí, sigue del mismo lado. Y vean aquí, ya ven en el puente cómo está esa decusación, ¿no? Ahí, si alcanzan a ver, está el fascículo y luego están las dos. Ahí están las dos decusaciones, ¿vale? Pero esas son sensitivas. Ajá. Y gracil inferior, exacto. Si quieren también pueden ver los videos del doctor Delgado en YouTube. El de Cuniatus se llama. Y ahí viene y también lo explica muy bien. Y está ahí el videíto. Okay. Bueno, entonces si se dan cuenta, en realidad en ambos tractos se va a dar en el cordón posterior como la cuestión de que van a ir subiendo pero cuando hacen la decusación pues va a depender si lo hacen en núcleo cuneiforme o grácil, ¿no? Y aquí también vemos como por ejemplo en la entrada los receptores, pero estos son sobre todo de las regiones más inferiores, pues lo que es el tronco, superiores, lo que es la región del tronco superior, el cuello y la región posterior de la cabeza, suben al ganglio de la raíz posterior y aquí está la neurona del primer orden subiendo, llega al núcleo cuneiforme, se va a decusar y entonces va a subir hacia el heminisco medial. Del heminisco medial pues va a seguir subiendo hacia el tálamo, sobre todo en el núcleo ventral posterior, y sigue subiendo. Recuérdense que aquí van a ser hasta neuronas de tercer orden. Y ya que hizo como tal, como el relevo en el tálamo, va a seguir subiendo hacia el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral. De ahí va a pasar obviamente al área secundaria y bueno, sigue como tal un recorrido todavía más amplio, ¿no? Y vemos cómo está dividido entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero y ahí también que es importante que estás señalando el esquema, hasta en dónde llega. Las dos están llegando a la corteza sensitiva, pero hay algo importante para que se les quede cuando, espero que ahora sí me pasen las diapositivas. Pero que están viendo ahí. Mira, préstame el apuntador. Esto. Aquí donde estamos. Las dos son sensitivas, ¿no? ¿Y aquí dónde estamos? Eso, ande el homúnculo, ¿no? ¿Se acuerdan siempre? No está en la rodilla, ella sería como en la espinilla. Más abajo. La rodilla está aquí. La rodilla está la rodilla está así colgando. Ajá. ¿Va? O sea, la rodilla queda aquí y luego aquí ya queda digamos la parte inferior del miembro inferior, ¿no? O sea, la rodilla está aquí, entonces esta sería como la tibia, el peroné aquí en medio. Más o menos. Que acuérdense que ya cambió, ¿no? Ya reestructuraron todo el músculo, ya no existe. Bueno, sí existe, pero funciona diferente. Qué padre, ¿no? Funciona casi como funciona todo el cerebro. O sea, pareciera como que tiene como las neuronas primarias y luego como de segundo orden y luego de alto orden, como está acomodadas las funciones cognitivas, ahora sí está el homúnculo. Y la cuestión es que lo que vieron es que hay como interconexiones, ¿no? Como que no son como específicas. Pero bueno, entonces aquí tenemos miembro inferior y si siguen aquí todo esto, pues van a llegar a los fascículos. ¿Y acá qué tendríamos? Por eso lo ponen así, porque uno es inferior y uno es superior, de los miembros superiores y del tronco, ¿vale? Acá ya estaría pues como, está aquí más o menos la rodilla, la pierna, y pues aquí sería como el muslo, este sería pues sí, ya como el tronco, ¿no? La mano y la cara, más o menos como está acomodado el músculo. Entonces por eso está el esquema así, cuando lo revisen, ajá, para que que les quede más claro. Mira, bájate para que ya van por última vez el caminito. Bueno, ahí está como tal el caminito. Ya te el albura. Bueno, entonces, como les comentaba en las diapositivas anteriores, está como tal el tracto de la columna dorsal, pero pues también está el fascículo espinocervicotalámico, que es el que ahorita acabamos de ver.
Esto lo que va a explicar va a ser la preservación de algunas sensaciones relacionadas con estos mismos mecanorreceptores, independientemente de que sí esté lesionada alguna zona. Porque al final del día, pues, si está lesionada solamente una zona, pero se preserva la otra vía, pues va a llegar parte de esta información, aunque no llegue como tal por completo. Y bueno, aquí también tenemos esta parte como de las interneuronas, que podemos ver como por acá. Y bueno, aquí vemos que las neuronas en los núcleos de la columna dorsal reciben tanto aferencias inhibitorias como excitatorias. Y esto va a depender mucho de, por ejemplo, aquí en la columna dorsal, como vemos, si la sinapsis es somatodendrítica o es axónica, nos va a decir si va a ser una señal inhibitoria o va a ser una señal excitatoria. Por ejemplo, aquí vemos que es el axón y el cuerpo de la neurona a nivel de interneuronas y nos va a dar como tal una señal inhibitoria. Pero, por ejemplo, si nos vamos al otro lado, las señales van a ser también inhibitorias cuando el axón está también pegado al soma de la interneurona, pero pueden ser señales excitatorias cuando no es a nivel de la interneurona. Por ejemplo, aquí la que va hacia el heminisco medial es una señal como tal excitatoria, pero está unida como tal una neurona. Está la primera neurona, está la interneurona, pero las interneuronas están laterales y esta se va a unir a otra neurona que va a subir al heminisco medial y aquí ya va a ser una señal excitatoria, a diferencia de estas que son del axón hacia el cuerpo de la neurona. Esto es como ya muy fino, pero bueno, también explica parte de lo que acabamos de comentar. Bueno, también tenemos que vamos a ver aquí la sensibilidad exteroceptiva, algunos termorreceptores y va a haber otros fascículos que van al final del día pues llevar lo que ya platicamos, que sobre todo es dolor, temperatura. Ahora que hay que tener como muy claro que todo esto es muy complicado porque pues prácticamente en este nivel pues va a pasar todo. O sea, si pasan todas las fibras, pues obviamente que la información pues sí se va a complicar un poco, pero aparte de que pues también tenemos la cuestión de que no solo son las fibras, sino también son los nervios. Entonces, bueno, vamos a tener también que van a pasar ciertos nervios, ¿no? Está sobre todo en esta imagen marcado el hipogloso y el espinal. Vemos que, por ejemplo, aquí a nivel del hipogloso, dependiendo de dónde sea la lesión, va a ser la manifestación clínica, ¿no? Por ejemplo, si la lesión va a ser a este nivel, vamos a tener una pérdida del movimiento, disminución del tono de la lengua y del lado contralateral, pues no va a haber ninguna porque como vemos aquí no está cruzando todavía, o sea, está todavía afuera de la decusación, no hay una manifestación como tal contralateral. En cambio, en la figura B, ya vemos que ya está a este nivel, ya está pues a nivel en que ya se decusó como tal, y aquí vamos a ver que va a haber una pérdida del movimiento, disminución del tono, lo mismo del lado equilátero, porque pues es el tracto que ya se dañó, pero también del lado contralateral, pues vamos a tener como este signo de la desviación de la lengua y la pérdida de la sinestesia y el tacto discriminativo. Ahora, en la lesión a este nivel, el C, pues ya vemos que también las pirámides están afectadas. Por lo tanto, pues vamos a tener las mismas características que ya les dije, pero también va a haber una parálisis espástica, porque pues al final del día, sobre todo, lo que van a transportar son estímulos motores. Ahora, en el nervio espinal, pues bueno, vamos a ver que van a estar las raíces craneales que van a inervar a la laringe, que antes se le conocía como nervio galeno, y a la raíz espinal que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Ahora, cuando se lesione la raíz espinal del lado del esternocleidomastoideo, lo que vamos a tener va a ser una debilidad para girar la cabeza hacia el lado opuesto a la lesión, y cuando la lesión sea del trapecio, pues lo que vamos a tener va a ser una rotación hacia abajo y hacia afuera de las escápulas. Esto yo quiero creer que no va a ser tan importante. Y aquí vemos como tal, es que es un montón de información, o sea, la verdad no vamos a ir. Bueno, pues por lo menos,
o sea, sí tienen que saber, si está, a ver, es algo de lo que exploran, o sea, es algo de lo que exploran siempre. La exploración neurológica, digo, supongo que la doctora Zárate razonablemente cuando ha entrado con alguno de ustedes, que les dicen, doctora, me acompaña a explorar un paciente, empieza desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué es casi lo primero que ve el motor? Es lo primero, ¿eh? El ocular. Los movimientos de la expresión facial sería una o la otra. Los movimientos de la cabeza, ¿no? No le dicen, a ver, empújame con su frente. Voltee para la izquierda, ahora empújame. Eso ahí lo están explorando, ¿no? Lo están explorando el espinal, el 11. Y entonces, si empiezan a ver que hay una disminución de la fuerza de un lado, lo único, o sea, no les estoy pidiendo como que sepan exactamente a qué altura está el núcleo, cómo es que a lo mejor la decusación un poco, ¿no? Que ya lo vimos, si es motor, pues se va a decusar hasta el puente. Pero razonablemente cuando están haciendo eso tendrían que estar pensando en médula oblongada, ¿no? Le piden que saque la lengua, ¿no? Ahora empújamela con su dedo. Y están haciendo eso y no tienen la noción de que ahí está entrando. Entonces, eso es la razón para que sepan, como les he dicho, no quisiera que fuera tan específico. Digo, quien se lo aprenda y quien lo pueda entender y pueda hacer un esquema, pues qué padre. Pero lo único es que cuando ustedes estén explorando, sepan que están probando, que están haciendo esa maniobra, ¿no? Porque si no, de nada sirve. O sea, nada más la van a describir, pero a la hora de, o sea, la van a describir, por ejemplo, ¿no? Ven que tiene una alteración en el movimiento de la lengua, tiene disminución en la fuerza, en la fuerza de los movimientos de la cabeza. Y le piden una resonancia magnética, ¿qué va a salir? Del sistema nervioso central, ¿qué va a salir? Nada. Y van a decir, está bien, ¿no? Y está infartado en la médula, o tiene un tumor. Y es un paciente que ya metieron, chico. Que ya lo metieron, ya está aquí. Y ya cuando empiece con problemas serios, motores, van a decir, mándalo a neuro. Y va a pasar como pasa muchas veces, como ya les tocará después. Pues lo mandaron del FRAI, que por conversivo, y un tumor de la médula, ¿no? Y pasaron 6 meses. ¿Por qué? Porque no le pidieron una pinche resonancia hasta médula, porque la lesión estaba ahí, y la exploraron, y la pusieron en la exploración, o sea, es lo peor, la ponen, ¿no? La ponen, pero le piden la resonancia nomás del sistema nervioso y se las van a tomar hasta el mesencéfalo, hasta ahí va a salir. Y cuando le ponen el puente. Pero médula ya no la bajan hasta médula. Y eso se toma. Les toma a ustedes escribir, favor de hacer el estudio hasta la médula, les toma medio segundo. Y al doctor bajar el estudio en la resonancia le va a tomar 5 minutos hacer esos cortes, o 10, y a la paciente probablemente le va a tomar algunos años de vida, ¿no? Probablemente, porque pues no la detectaron ustedes. Y si es un EBC, pues peor, a lo mejor se clava aquí en el FRAI y la meten, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es la importancia. La importancia es que no que vayan a ser neuroanatomistas, que ya nada más hay como 3 en México, pero que puedan entender la correlación de lo que están explorando. O sea, cuando estén explorando neurológicamente, y también cuando estén haciendo pruebas como el MOCA, como pruebas como la FAB, o sea, si están explorando atención, si están explorando habilidades visoespaciales, pues tienen que estar pensando en la corteza visoespacial. O sea, si yo estoy explorando, si le estoy haciendo el test de cancelación, ¿no?
A ver, que ya lo vimos. El test de cancelación, del que cancele las rayitas, que haga cruces. ¿En qué cortezas tiene que estar pensando? Va a volvérselo a preguntar entonces. ¿Qué pasó? Temporo parieto occipital, ¿de qué lado? ¿Izquierda, seguros? Izquierda es el aburrido. Matemáticas, lectura, desorientación derecha-izquierda, Gertzmann. El otro es derecha, el artístico, el que ves la asimultagnosia, que no pueden describir un cuadro, que no pueden, o sea, que le enseñas la imagen varias veces, está pasando muchas cosas en la imagen y cada vez te describen otra, y es la mi negligencia, ¿no? Nada más se comen la mitad o les dibujan el reloj a la mitad, o el test de cancelación de líneas nada más van a cancelar el lado derecho. Pero vean, o sea, eso, y eso sí ya nos toca, eso sí ya no pueden decir que no es de neuropsiquiatría, de psiquiatría, pues son funciones cognitivas, ¿no? Entonces cuando están entrevistando, también tendrían que estar pensando en eso. De simple, o sea, la más fácil, pues, esa no les tiene que ir. O sea, ¿qué está fallando cuando un paciente se pone maníaco? Más o menos, ¿qué corteza? Orbitofrontal, ¿cuál? La más. Derecha. Orbitofrontal, sí, vamos, orbitofrontal. Está bien, ya, está bien, orbitofrontal. Estamos fritos. Pero es eso, o sea, ese es el razonamiento, o sea, y eso lo pueden estar haciendo todo el tiempo, les digo, y es hacia donde podríamos ir, es hacia donde va pues, psiquiatría y hacia donde van las neurociencias, ¿no? Es muy diferente que ustedes lleguen y presenten desde una base semiológica, y es algo que yo siempre les he dicho, ¿no? Y cuando estaba yo en urgencias les decía, a ver, ok, vamos a hacer el ejercicio, ya me presentaste un esquizo, ¿no? Como siempre lo presentan desde hace 6 meses inició con ideas delirantes, paranoides, referentes, ¿no? Está con errores de juicio y conducta, pero qué diferencia si llegan y dicen, bueno, a ver, el paciente está presentando fallos ejecutivos, ¿no? Fallos en la planeación, está teniendo alteraciones en la corteza dorsolateral, ¿no? Desde hace tanto tiempo, parece como que, o por ejemplo, hablar desde un paciente que tiene una crisis de ansiedad. Bueno, pues yo creo que el paciente tiene una hiperactividad en el sistema límbico, ¿no? O sea, probablemente debe de tener ahí alterada la función o hiperexcitada la amígdala. O sea, el hecho de que nosotros empezamos a pensar de esa manera cambia mucho el juego, no nada más desde cómo vemos la enfermedad psiquiátrica, sino desde cómo la empezamos a abordar para su estudio, ¿no? Y a quien le interese un poquito, y tampoco, bueno, no nada más como vemos la enfermedad, abordarla para su estudio, y la tercera, transmitirla con otros colegas no psiquiatras, ¿no? Si ustedes empiezan a hablar así, y ya les tocará estar ya me cansé de tirar hate a algunas instituciones, ¿no? Pero a veces a ustedes se van a topar cuando empiezan a rotar en los hospitales generales en enlace, que desafortunadamente nuestros colegas psiquiatras que están en contacto diario con médicos de otras especialidades no pueden explicarles eso así, ¿no? Incluso quieren explicárselos desde situaciones psicodinámicas y psicoanalíticas. ¿Ustedes creen que les va a hacer pinche caso un neurólogo si le empiezan a hablar de pulsiones, ¿no? Y de mecanismos de defensa, y de que seguramente la figura paterna estuvo mal, nunca la tuvo, o tuvo una situación, o sea, no, ellos no van a entender eso, pero es muy distinto si se los ponen desde una situación de fallo modular, y eso va a cambiar mucho el juego, no nada más para ustedes, con pacientes que les refieran, ¿no? Porque si hablan ustedes desde esa perspectiva, ellos van a decir, mira, o sea, le estoy entendiendo, no porque hagan las cosas mal, pero porque les están hablando en otro idioma, porque no les entienden. ¿Y qué pasa si ustedes no entienden algo? ¿Qué pasa si ustedes no lo entienden a alguien? No confían, no van a confiar, y no les van a mandar pacientes, no les van a pedir interconsulta. Entonces, esa es un poco la idea de todo esto, que puedan ustedes poner, o sea, traten de hacer ese ejercicio,
como lo estamos aprendiendo y como podrían transmitirlo a alguien que no sabe nada de psiquiatría, que nunca ha leído un examen mental, ¿no? Eso cambia mucho el juego, les digo, para ustedes en referencias, para ustedes que se den a conocer, para el estudio de la enfermedad y lo más importante también pues, para el paciente, ¿no? Porque pues también el paciente se va a ver beneficiado si se les mandan a ustedes, porque pues de todas maneras el neuro, aunque sepa mucho neuro, probablemente no va a tratarlo como ustedes, como nosotros lo podemos llevar con pacientes, ¿no? Con depresión, con ansiedad, con sintomatología psicótica. Igual pues, o sea, ya hablando de psicosis, hablando de trastornos del movimiento, o sea, si ven un paciente catísico, pues por lo menos ya tienen que pensar en la vía directa, en la vía indirecta, ¿no? Dopamina, mesencéfalo, pues qué, pues le estoy metiendo una bomba de dopamina, ¿cómo no quiero torcerlo? ¿No? No nada más parkinsonismo, está parkinsónico. Y ya, se acabó. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, yo sé que es difícil, es enfadoso, pero traten de aplicarlo así, traten de verlo desde lo que hacemos nosotros, ¿va? Y sobre todo, pues esto, por eso aquí, particularmente a este nivel, si se fijan, tiene mucho que ver hasta de cómo pedimos las cosas. Porque no lo hacen, pues, o sea, nunca les van a sacar una resonancia hasta médula, si no la piden. Es más, en la priva les cobran una doble, porque en la priva es otro nivel, o sea, otro nivel de altura. Entonces, en la priva si piden sistema nervioso central, hacia lo máximo le van a llegar al mesencéfalo y un cachito del puente. Pero si ustedes les piden que les hagan médula oblongada, les van a hacer toda la médula para cobrarle al paciente otra resonancia, ¿no? O sea, a lo mejor luego les hacen un descuentito, pero les van a hacer dos niveles y les cobran doble, ¿no? Pero preferible que le cobren doble para que el paciente se vaya con un infarto, se vaya con una tumoración y al rato, pues digo, ya si no lo quieren ver con todo lo que les he dicho, pues a quién van a demandar. Al radiólogo, ¿no? Ustedes la pidieron. Nos van a demandar a ustedes porque van a decir, oiga doctor, pero usted me pidió una resonancia y lo que me dicen es que ese tumor por lo menos tiene 1 año. Usted me la pidió hace 6 meses, ¿no? ¿Por qué no me la pidió de médula?